Bueno, ¿quién tiene la palabra? ¿Yo? ¿Quién dijo yo? Yo, amada. Levante. Voy a repetir. Ok, adelante, hermana. Dice. Salmos 80, del 1 al 10. Oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y a nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Limpia sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra, y los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Amén. Bueno, ¿y qué te habla esa palabra, más? ¿O para quién va? Es una súplica al Señor sobre la restauración de nuestras vidas. A pesar de las circunstancias, es clamar al Padre por esa restauración a nuestra vida. Gloria a Dios. Bueno, ¿nadie más tiene esta palabra? Majito dice que sí, pero no sé si dice que sí a lo que leo, o si me está diciendo a mí, o qué está pasando. Ah, la siento muy dormida, y ya vamos a empezar, ¿eh? El Salmo 25, que dice: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y me habla de buscar en todo tiempo que Dios nos muestre el camino que debemos de tener, recibir la instrucción y reconocer que para esperar esa respuesta, pues debo estar atenta, ¿no? Escuchando. Gracias, hermanas. Bueno, vamos a arrancar esto. Vamos a darle gracias al Señor nuevamente porque nosotros somos Casa de Dios el Jordán y estamos en Cerrada del Sauce número 154 en el fraccionamiento Rincón de la Florida. Los invitamos, si no tienen un lugar donde congregarse o quieren escuchar la palabra del reino, el evangelio del reino es lo que nosotros estamos predicando, y ahí podemos recibirlos en estos horarios los días viernes en la oración a las 7 de la noche y los días domingos a la celebración 11 de la mañana. Esperamos que nos contacten también. Les paso mi número de teléfono, que es 961-943-6832 para cualquier duda, para pedir oración. Estamos para servirles. Somos un lugar donde somos una familia, hemos fomentado este espíritu de familia, donde tenemos, gracias a Dios, la presencia de un apóstol que es el que nos da la cobertura, que es nuestro apóstol Adolfo, y su esposa, la amada Lucy, nuestra pastora principal, y pues estamos a sus órdenes. Su servidora Laura Paniagua es la que imparte este estudio, y me pongo en contacto si así lo requiere. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Seguimos en Mateo 27. Es una gran bendición estar viendo la palabra y escudriñándola. Sé que cada una de nosotras está siendo edificada, sobre todo en esta parte de morir, ¿verdad? Y resucitar, en esta parte de no ser confundidas. Podemos ver el gran ejemplo de Jesús con el discernimiento que él tenía especial, cómo podía resistir todos los ataques, las burlas,
agresiones, podemos llamarle así, las agresiones que él recibió por estar haciendo la voluntad de Dios. En ningún momento fue porque él se anduviera portando mal, ¿verdad? Él no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, dice la palabra, pero aún así tuvo que pagar un precio para ser perfecto en obediencia. Y la obediencia perfecta era ir hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces eso ya lo vimos, es un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Y vamos a comenzar Mateo 27. ¿Quién va a leer? Mateo 27, 57, ¿verdad? Nos quedamos ahí. 57, ya hasta el 66, que es el último versículo. Y por favor, dele lectura. Si en algún momento las detengo por algo que haya que comentar, me esperan tantito. Entonces, ¿quién quiere darle lectura? Hermana Majito, adelante. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le hiciese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Muchas veces nosotros estamos tan preocupados qué va a pasar hasta después de que nos moramos. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Y aquí podemos ver que Dios tiene el control absolutamente de todo. Él ya tenía elegida a la persona que iba a llegar a solicitar el cuerpo, ¿sí? Y todo todo estaba preparado también, porque dice que ya había sido un sepulcro nuevo. Nadie lo había ocupado. Dice, en una sábana limpia. Todo lo que rodea el cuerpo de Jesús en ese momento tenía que estar limpio y ser nuevo. Y esto es lo que a mí me habla el Señor a través de esta palabra. Todo el cuerpo tiene que estar limpio. El cuerpo del Señor tiene que estar limpio y tiene que ser cuidado, tiene que ser guardado, tiene que estar bajo un marco de justicia que Dios ha puesto. O sea, al Señor nunca, a Dios Padre, nunca se le ha escapado nada de lo que ha de acontecer. Aún que su Hijo tuvo que pasar por todo este proceso que ya comentamos, vergonzoso, difícil, doloroso, Él siempre tenía todo lo que se necesitaba para el tiempo perfecto, para seguir honrando a su Hijo aún, o el cuerpo que estaba ahí, que fue de su Hijo, porque el Espíritu ya estaba con Él. Pero Él tenía que pasar por esto, porque la palabra de Dios dice que aunque Jesús no pecó como nosotros, Él tenía que llegar a la perfección. Y era, aún despojándose de la deidad, pasar por todo esto. Esto nos da una respuesta más, porque a veces nuestras cuestiones son, pero ¿por qué si este siervo de Dios tiene que pasar por esto? ¿O por qué si aquel es tan consagrado o entregado, le pasan cosas difíciles? O lo que más frecuentemente preguntamos, o por qué tuvo que morir joven, por ejemplo, ¿no? Es también, ¿por qué si yo le sirvo a Dios tengo que sufrir, o tengo que padecer, o tengo que ser probado de esta manera?
Nosotros ya entendimos, o nosotras ya entendimos, que no se trata de nuestros planes, sino de los planes del Señor. Sin embargo, a veces decimos, bueno, entonces el plan del Señor, como es mejor, va a estar más fácil, va a estar más bonito. Y no es que sea feo o difícil, pero sí puede ser a veces complicado. Y sí puede ser a veces no entendido por nuestra mente, que es finita. Por eso las cosas espirituales se tienen que recibir en el espíritu, no en la carne. Cuando tu carne y mi carne nos habla, mis amadas hermanas, ¿qué pasa? Nos dice, esto no es para ti. La carne nos dice, esto ya fue mucho. La carne nos dice, hasta aquí pudiste. Pero en el espíritu nosotros podemos ver que si Jesús pasó por todo esto y fue vencedor y salió en victoria, nosotros somos, dice la palabra, entonces, más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores, hermana Carlita? Comente. Somos más que vencedores porque hemos resucitado junto con nuestro Señor Jesucristo. Y en Él, pues están vencidas todas las cosas. Y si nosotros lo hemos recibido a Él, todo ha sido vencido en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es, como dice usted, amada Laurita, es ir renovando nuestro entendimiento e ir conociendo aún más para que esa nueva vida que ya la tenemos en Cristo se haga vida cada día más en nosotros. Entonces hay que ponernos en acción con los sentidos espirituales. Dice la Biblia, si tu ojo te es ocasión de caer, quítate los ojos. Me encantó ahorita que decía una hermanita, ¿dónde están mis lentes? Me encantó, fue tan espontáneo y eso nos puede aplicar para mucho. Yo a veces digo, necesito los lentes de la realidad, porque luego yo sueño demasiado con cosas que no son como Dios manda y dice, para lo que aplica la realidad, pero necesito los de la fe para donde aplica tener fe, y ese discernimiento es el que el Señor nos da a través de la guía de su Hijo, de la guía que está escrita en la palabra y del Espíritu Santo, que es el que ahora nos gobierna. Entonces le vamos a decir, Espíritu Santo, ponme esos lentes. ¿Y dónde aplica esa fe? ¿Dónde puedo aplicar esta fe de lo que estoy aprendiendo para ver que sí es posible una transformación en ese lugar? Que sí es posible que todo lo que esté rodeando o estorbando, perdón, a estas personas para que se rindan a ti puede ser quitado. Por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos al comienzo, ¿cómo podemos buscar una estrategia para que derribemos esos pretextos o, ¿cómo se llaman? Argumentos que se levantan contra lo que Dios dice. Todo eso es una tarea ardua, pero no está, no es complicada, no es imposible, perdón, no es difícil en el espíritu, es imposible o muy difícil y cansada en mis propias fuerzas, porque ahí sí ya no hay esperanza, ¿no? ¿Qué pasaba después de la muerte? Bueno, la sepultura, entonces ahí podíamos pensar, o pudieron pensar, pues ya ahí quedó todo. ¿Qué creen que pensaban los discípulos? ¿Qué pensaban? A ver, hermana Susi, ¿qué crees que pensaban los discípulos? ¿Qué decían? Sí, seguro que resucita. A lo mejor hasta apuestas hacían, ¿no? A ver, ¿tú qué dices? Juan, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Yo creo que a pesar de que los discípulos vieron muchas cosas en Jesús, de hecho creo que hay una parte donde les pregunta, ¿cómo dice esa palabra? Donde les pregunta de que del reino, ¿no? Y que ellos todavía no se daban cuenta de que el reino ya había llegado con ellos a la llegada de Jesús. Entonces yo creo que ante esas situaciones, pues hay dos decisiones que nosotros tomamos a veces bajo el dolor. Tal vez algunos sí creyeron, bueno, el Señor va a resucitar, pero realmente, puedo ver que aunque sellaron la tumba,
aunque pusieron vigilantes, se puede notar que todo estaba perdido, ¿no? De que no iba, que ahí había concluido todo. Pero, pues el Señor resucitó. Y yo creo que aún cuando María Magdalena fue, ¿no? El que lo vio al Señor, pero todavía no estaba, le dijo pues que no lo tocara, ni siquiera lo reconoció, fue por la voz. Entonces yo creo que en todo tiempo el Señor nos está pidiendo que nuestros sentidos espirituales estén alertas porque Dios se muestra de muchas formas hacia nosotros. Entonces, si yo no estoy atenta, pues lógico es que voy a estar llena de dudas. Y yo creo que ellos, aunque estuvieron mucho tiempo, o ese tiempo estuvieron pues en el ministerio del Señor, pues sí, habían cosas que ellos no entendían, como nos puede pasar a nosotros ahora, ¿no? Hay veces que tú dices, pero ¿cómo va a ser posible esto? Pero a mí, en resumen, esta parte de que fue sepultado el Señor es que muchas veces en nuestra vida nosotros podemos ver que ya todo está concluido, que ya no hay, como lo que usted hablaba en lo espiritual, como que todo está perdido, como que no hay solución, pero el Señor a través de esa sepultura que le hicieron, y aunque la sellaron, y aunque le pusieron la piedra, y aunque pusieron a soldados, no hubo nada que detuviera la victoria que el Señor tuvo en la resurrección. Entonces, al menos acá, ante lo que ellos pudieran creer, hoy puedo ver que aunque esas cosas que no se ven posibles, en el Señor todo es posible. Es lo que puedo aportar a más. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Tiene algo más que comentar? Hermana Chinita, díganos. Yo considero que a pesar de que Jesús les había hablado, hay una parte de la palabra que menciona que les iba a dejar, que Él se iba a ir, que iba a partir y que les iba a dejar al Consolador, que es el Espíritu Santo. A pesar de todo lo que ellos vivieron con Él, porque miraron todo lo que Él hacía, esos milagros, todo lo vivieron juntos, pero ellos se dispersaron precisamente, también la palabra lo menciona, se dispersaron por el temor, porque creyeron tal vez que les iba a suceder lo mismo que a Jesús. Entonces, yo veo esto, cuando Jesús regresa ya glorificado ante ellos, yo veo esa sorpresa que tuvieron, o sea, sí fue cierto siempre, o sea, y esas veces, y no, tal vez no falta de fe, pero esa seguridad total, el tenerlo ya delante de ellos, es algo diferente. Y prueba fue, ¿cómo se llama el que le dijo que tocaba, que le tocara sus heridas? Tomás. Tomás, sí, Tomás. Entonces, pruebas de ello fue Tomás, y aún así ni mirándolo pudo tener esa convicción de lo que él había dicho que iba a partir y que iba a volver. Entonces, yo creo que necesitaban ese poder total del Espíritu Santo. Para eso llegó Jesús nuevamente con ellos y se manifestó ante ellos para ahora sí darse a conocer tal cual con toda y su gloria. Eso es lo que yo considero. Gracias, hermano. Así como cada una de nosotros tenemos diferentes formas de ver algo, un solo texto, así también los discípulos entonces, ¿va? Y mucho más los incrédulos. Entonces, aquí me habla, lo que sigue es muy interesante, estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro, y al día siguiente, que es después de la preparación, ¿se acuerdan que embalsamaban los cuerpos y
para que se conservaran y pues como no habían tantos métodos como ahora, pues no se propagara, digamos, ese olor. Y ya dice, al día siguiente de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, o sea, ni muerto lo dejaban en paz. Eso es lo que Dios me hablaba, o sea, ni creas que porque te haces el muertito o te desapareces o dices no quiero ver a nadie, la gente va a dejar de hablar de tu propósito y de ti porque no lo entiende. Y luego, aparte, les van a dar celos también, molestia. Acostúmbrate a vivir así porque la gracia para otros es afrenta y es locura. Hay nada más un ratito de un pequeño comercial. Pero, ¿qué pasaba? Dice, entonces le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, o sea, todavía seguía siendo vituperado, ¿no? Que iba a resucitar al tercer día. Ellos estaban cuidando todo lo que les pudiera afectar el negocio, es la realidad. Estos locos sacan a su líder, dicen resucitó y ahora perdemos a todo el rebaño, ¿no? Perdemos a todo lo que nos significa comodidad, nos significa servicio, nos significa dinero para que vivamos bien. Esa es Babilonia, esa es la religión falsa. El que están buscando a toda costa el salir ellos bien librados. Pero están acusando, ¿verdad? De mentirosos, dice, engañador, le dice. Engañador. ¿Te han dicho engañadora, hermana? Sí. ¿Te han dicho hipócrita? Fanática, hipócrita, insensible, hipersensible. A veces porque no sientes, otras porque sientes mucho. La idea es molestarte, ¿no? El asunto está en que tú te salgas de la presencia de Dios. Bueno, y mi pregunta sería, ¿y por qué haces caso? ¿Acaso te preocupa la opinión de ellos? Dios en ningún momento dijo, ay, no, ya fue mucho. Ya dio su vida, ya lo crucificaron a mi pobre hijito, ya pasó demasiado. Ahora que no hablen mal de él, cuiden la memoria de mi hijo. Él seguía permitiendo que las cosas sucedieran como tenían que pasar. El plan de Dios seguía en marcha. Y bueno, pues dice, manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día. Pues pueden venir los discípulos de noche y lo van a hurtar, o sea, lo van a sacar, van a robar el cuerpo. Y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Entonces, vamos al 66, dice, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndole un guardia. O sea, ya tenían toda la seguridad que Dios necesitaba que hubiese para que todavía la gloria fuera mayor. ¿Sí? Todo lo que iba a dar evidencia de quién era el Hijo de Dios y de que lo que hablaba era verdad y no era un engañador, ¿lo estaban haciendo quiénes? ¿Los discípulos? ¿Lo estaban haciendo sus enemigos otra vez? Gózate con tus enemigos. Pídele a Dios que vivan bastante para que miren lo que va a hacer en tu vida. Y ojalá y se conviertan por eso. Pídele a Dios que le eche más sello a tu piedra y que te ponga guardia allá afuera. Para que cuando resucites, solo para Él sea la gloria y nadie pueda decir, ay, pobrecito, es que yo lo ayudé porque andaba tan solito. Y es que no tenía que comer el pobre, me lo traje. Es que aquí yo lo cargaba, pero ahora tiene que ser mi esclavo, porque la Biblia dice eso. Si tú le debes a alguien, te haces esclavo de ese. Pero hoy tú y yo podemos decir que de lo que Dios nos ha ido sacando y liberando, la gloria es para Él. Nadie más podía hacerlo porque Él no le dio permiso a nadie más. Aquí está claro, ¿verdad? Todo lo que había sido puesto de esta manera como una seguridad para que no hubiera
posibilidad de que hurtasen el cuerpo, era puesto por el mismo Dios para que nadie pudiera robarle la gloria. Y entonces el milagro de la resurrección se efectuara contra todo pronóstico negativo, contra todo lo que lo impedía en lo natural. Hoy en lo natural hay muchas cosas que impiden el que podamos creer que algo va a resucitar en nuestras vidas, que algo va a salir del sepulcro. Hermana, ahorita puedes sentirte muertita, pero no te sientas así. Puedes sentirte muy, muy agotada por las peleas que estamos teniendo en el espíritu, porque yo a veces me siento igual. Pero háblale a tu cuerpo, háblale a tu mente, háblale a tu espíritu y dile, bendice alma mía Jehová. No olvides sus beneficios, porque él dijo que la carta de los decretos que nos era contraria fue anulada. Anúnciale a este día que te levantaste con la convicción de hacer todo lo que Dios quiere y que sabes, estás segura de que van a venir problemas. Estás segura que a tu piedra ya le pusieron sellito y que tienes un guardia afuera las 24 horas. Un turromano te pusieron ahí para que no salgas. Pero con todo el poder de resurrección que comentamos la semana pasada en el versículo de Romanos 8, ¿qué? 11, exactamente. El mismo Espíritu que resucitó al Señor de los muertos está en nosotras y vivifica nuestros cuerpos mortales. Háblale a ese cuerpo y dile, no tienes permiso de dejarte vencer, ni de enfermedad, ni de enfermarte, no des cabida a la enfermedad, cuerpo mío, porque tienes que trabajar para el Señor. Si tanto es, descansa, porque hay que descansar también. No pasé una buena noche, me siento muy cansada, tengo oportunidad un momento en el día, lo hago, pero no me declaro en derrota. Porque aunque algo parezca muerto en mí, Dios le está dando vida. Cada palabra que el Señor viene y trae a mi espíritu es mi vida. Y me va transformando y va modificando el pensamiento viejo, roto, caído, de pobrecita, de, ay, qué injusta es la vida, y qué difíciles son todos, ¿por qué me tocó vivir en este lugar? A un pensamiento renovado que dice, esto es parte del proceso que tengo que vivir, y aún en medio de esta jauría de lobos, aún en medio de hienas que se burlan de mí, por ahí dicen en el sistema, el que ríe al último, ríe mejor. Y de una vez comiénzate a reír, amado, y gózate en el Señor. Dice bajito, eso estuvo genial. Gózate y deleítate en el Señor, porque Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por eso, perfectamente embonó ahora la palabra del Salmos 25, era, ¿verdad? Que dice, los que te avergüenzan. Aquí otra vez estaban diciendo, ay, es un muerto, mírenlo. El que decía que iba a resucitar, el engañador ese. Y ellos celebrando. Ya ganamos. Pero faltaban los penaltis. Y ahí es donde vino la victoria. Faltaba todavía otro poquito. No había terminado todo. Y eso es lo que Dios quiere, que hoy te quedes y me quede con esto. Esto no es el final. Faltan muchos otros. Triunfos y victorias que le tengo que entregar al Señor, como cuando el rey salía a la batalla. Los reyes iban a la guerra, no se quedaban de flojos, ¿no? Ni mandaban WhatsApp porque no había, ni hacían videollamada porque no había. Ellos tenían que estar en el lugar correcto y preciso, dando la vida como los demás por el pueblo de Dios. Y venían felices con el despojo que traían y decían, aquí está, Señor, la gloria es para ti, que nos cuidaste en el camino, que nos diste las estrategias, que no dejaste que el enemigo se ocultara, sino que aunque no había infrarrojo, ¿verdad? Ni tanta modernidad como ahora, tú hiciste que se movieran las hojitas y yo me diera cuenta que ahí estaba escondido y que venía contra mí, y pude ir y aplicar tu palabra, que es la espada de doble filo,
Y luego le corté la cabeza al Goliat y dije, este problema no puede seguir, porque yo no estoy siendo sabia cuando tengo recurrentemente el mismo problema. La misma prueba puede ser, o no he salido de ella, pero mis decisiones son diferentes. Por lo tanto, eso va a hacer que todo sea equilibrado, justo y prudente, como a Dios le agrada. Y eso me va a traer descanso y paz. No es por mis fuerzas. No es por... Jesús no estaba haciendo nada ahí. Pero las cosas se tenían que seguir dando como Dios las mandó. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, amadas, la crucifixión ya había sido efectuada, porque todo se hizo en lo eterno. Prueba de ello fue que en el monte Moriah llegó un hombre que fue llamado por eso el padre de la fe, y dijo, yo también doy a mi hijo. Aquí está el hijo. Y desde ahí, por eso dicen Jehová Jireh o proveerá. Ese lo usamos mucho para el dinero. Jehová Jireh, va a haber dinero. Provisión es todo. Él tenía que dar una ofrenda porque Dios se la pidió y le dijo, tienes que darme lo más amado, el hijo de la promesa, no cualquier hijo, el hijo de pacto que te di, porque de mi boca salió su vida y ahí fue plantada la semilla en tu esposa. El hijo que ya no querías, el hijo que se llama risa. ¿Por qué? Porque no solo es por gozo, sino porque hubo otra Tomasita por ahí, ¿verdad? Hubo una Sara que dijo, ya estoy vieja yo para este deleite. ¿Cómo voy a tener deleite con mi esposo y si ya no veo mi periodo, digamos, actualizado, el lenguaje actual? ¿Va? ¿De dónde voy a sacarme un hijo yo? De la boca de Dios. De ahí. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que nuestros recursos son limitados, pero de la boca de Dios salen esos recursos que se necesitan para que el día de hoy caminemos en esa justicia, en esa santidad, que no es por mérito propio, que no es porque ya lo hicimos, porque ya lo logramos todo, sino porque proseguimos al blanco, dice, al premio, a la meta del supremo llamado, que tenemos que ser igual a nuestro Señor Jesús, igual en la obediencia, igual en la santidad, igual en la esencia divina que Él tiene. Esa ya está en nosotros. Por eso es como el principio, ¿verdad? Como nos diseñó Dios, como Él dijo que éramos. La carne es perecedera. Por eso dice la palabra, ¿en qué te aprovecha tanto el ejercicio? No nos está diciendo no hagas ejercicio, sino no te enfoques solo en lo externo, quiere decir. Porque te puedes ver precioso, pero estar deteriorado por dentro y muerto. Y a veces ni a bálsamo llegamos, ¿no? Y olemos feíto. Pero ¿qué es lo que nos rodea realmente a nosotros? Esa limpieza nos debe rodear, ese amor, ese ágape del Señor. Amadas, seguramente alguna noche de estas, cuando su cama está limpiecita, hicieron el aseo general, pero la recámara tiene un cuidado especial, porque ahí pernoctamos, ahí descansamos, entonces dijeron sábanas limpias, todo bonito, aroma rico, y cuando se van a dormir, ¿a poco no se sienten un bebé? Cuidadito. Dices, ay, qué rico, esto es como un capullito, qué rico es. Y pasan su piecito en la sábana y dicen, está suave. Y le dicen a papá, así me duermo, así descanso. Así podemos vivir los hijos de Dios. Esa es la promesa, dijo. En el mundo tendremos aflicción, pero no temamos. Tú y yo no tenemos que demostrarle nada a nadie, pero sí dar testimonio. Con la paz que proyectamos de parte del Señor, con la respuesta sabia y certera
que desarma el entendimiento de los que se creen sabios en su propia opinión, pero que no por eso ataca ni destruye a nadie. Es un arte que estamos aprendiendo. Es todo un conocimiento de Dios aplicado en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, pero es real. Ayer precisamente nos comentaba hermana Majito en lo que expuso, en el tema que expuso, acerca de no ser piedra de tropiezo. Y cuando ella dijo la palabra escandalón, ¿verdad? Dije, sí, es verdad, porque precisamente a través de ser una piedra de tropiezo, uno puede generar escándalo, uno puede generar un mal testimonio, algo muy fuerte, algo que trasciende y que incluso no se queda en nosotros, sino se va a las generaciones. Y son tantas las maneras de poder ser piedra de tropiezo. Nos decía, no solamente es por un cierto tipo de pecado, sino por lo que hablamos, por lo que pensamos, por lo que juzgamos. Todo eso está delante de la presencia de Dios. Y hay una parte en la palabra donde Él dice, tú creías que yo era como tú, dice el Señor, yo te escuché y vi todo lo que hiciste que no era correcto. Y creías que yo era como tú, que me iba a quedar callado y que iba a secundar lo que era incorrecto. Pero lo que pasa es que Dios está esperando tiempos para glorificarse. Así que Él no es como nosotros, ni Él, ni Dios obviamente es como los del mundo, los del sistema, que creen que todo lo que están armando en contra de no nosotros, sino el propósito de Dios, está avanzando porque va a tener un buen resultado y que otra vez se van a salir con la suya. No, ellos solo están haciendo este trabajo para que la gloria sea mayor. Ellos solo están siendo usados por Dios para que nos pongan todavía más, una piedra más grandota, un sello, y digan, este ya murió, ya, olvídenlo. Fulana, ya ven, estaba loca, tanto que decía que su Dios la iba a salvar, que su milagro del matrimonio ni sirvió, que su milagro de sus hijos, y no los vemos más que unos buenos para nada. Tanto que decía que su Dios era su proveedor, y ahora ya se está quedando sin nada. Ah, bueno, porque este es el tiempo que Dios está usando para que vean precisamente lo más difícil en nosotros y luego vean cómo Dios se va a glorificar. Y no necesariamente porque Dios nos vaya a hacer millonarios a todos, aclaramos. Pero la palabra dice que nada nos hará falta. Vienen tiempos difíciles, amadas, y no es un mal presagio ni una profecía de muerte, pero es una realidad que el mundo está así y que los sistemas ya no pueden solos. Los gobiernos de este mundo ya no pueden solos. Ya no pueden hacer las cosas que hacían antes, porque el Señor ya habló su palabra y puso límites. Y no les va a quedar de otra que rendirse al Señor. De toda lengua, dice, de todo linaje, de todo lugar, hasta de los confines de la tierra donde tiene que ser predicado el evangelio del reino, vendrán y se postrarán delante del Rey y dirán, sálvanos, porque perecemos. Porque eso es lo que está pasando ahora. Y nosotros por eso estamos siendo preparados en un entrenamiento arduo. Si lo ves difícil, amada, si lo ves cansado, y créeme que te entiendo, he estado en ese lugar, pero también te pido que te prepares mucho más, porque viene un poquito más complicado. Y no es porque nosotros seamos aves de mal agüero, ¿no? Sino porque está escrito en la palabra que en los postreros días las cosas iban a ser muy complejas y en algunas naciones estamos viendo eso. Y por eso es que la misericordia de Dios está triunfando sobre el pecado, sobre el juicio, sobre la inmundicia, porque
no están así a causa de que ellos lo hayan elegido, sino que Dios lo ha permitido para que su gloria sea mayor. Cuando hay carencias en nosotros, en lo natural, no hay ciertas habilidades en alguna parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, no funciona. Se habilitan otras partes. El que no puede ver es mucho más sensorial, ¿verdad? No ve bien, pero siente mucho más el olor, toca y sabe quién es la persona, ¿no? Reconoce a las personas de otra manera, reconoce los espacios, los lugares, memoriza, camina y se da cuenta dónde hay esto, dónde hay lo otro, porque lo va conociendo con el tacto. Incluso hay artistas que desarrollaron obras sin escuchar un poquitito siquiera. Y eso solamente Dios lo puede hacer. ¿Qué te está haciendo falta hoy? No importa, porque Dios está habilitando todo lo demás. Por eso dice también que el cuerpo tiene que ministrar al cuerpo. A mí me puede estar haciendo falta fe en algo, y a ustedes les sobra, ministrenme esa fe. A ustedes fortaleza, y a lo mejor a mí me sobra arrojo, valentía para hacer las cosas. Bueno, es mi deber ministrar, porque nada me pertenece. El cuerpo está envuelto, parece muerto, y está en un lugar nuevo, desconocido, donde parece que nada va a prosperar y que todo está apartado de lo demás. Pero este es un tiempo de restauración, como nos decía al principio la hermana Susi, ¿va? Con su palabra, con la palabra del Señor, es restaurarnos. Disfruta este tiempo, dale gloria a Dios por este tiempo, deja de martirizarte por lo que pasó. Y mira que es un tiempo nuevo, y dice, ok, tenía que aprender de esa forma, Señor. Por lo que sea, porque no entendía la primera, porque fui necia. Deja de cargar culpa y di, este es un nuevo tiempo. Y esas experiencias me sirven para construir algo nuevo. Qué bueno que parezco muerta. Qué bueno que no hay nadie y que me vinieron a desechar y aparte ya me pusieron la piedra muy grande para que nunca vuelva a salir. Pero Dios no tiene un plan B y me va a resucitar porque eso es lo que Él dijo. Y cuando me levante les va a dar miedo. Yo sí lo oí. ¿Y la muerta? Ya regresó la muertita, porque Dios la resucitó, pero transformada para dar vida, con amor, con paz, con perdón, sin exigir nada, sin pedir algo que sabes que los demás no te pueden dar, porque solo está en Dios. Esa es la tarea del día de hoy, entender las limitaciones que todos los demás tenemos. Y ver que como tú estás en el sepulcro, también tus hermanas. Y que otros no están en el sepulcro, sino en el mismo infierno y hay que ir a sacarlos. Están en otro nivel muy degradado. Y una vez que tú y yo resucitemos, acuérdate del tercer día, el día perfecto, para darle gloria a Dios. Entonces, junto con nosotros, así como pasó con el Señor, que lo vamos a ver más adelantito, van a resucitar otros muertos. Para eso es el proceso. No podemos saltarnos este proceso. Sí podemos acortarlo, eso me enseñó muchas veces Amada Luz. Dice, ay no, yo siento que me quemo en esta prueba, ya quiero salir corriendo, ya no aguanto. Dice, hija, mejor dale gracias a Dios, aprende a agradecer en todo. Y en este proceso, entiende lo que Él te está hablando y déjalo como un cimiento, como un referente, para que el siguiente nivel te cueste menos. Ah, ok, ya entendí, para eso era. Entonces esta otra, porque nos pasa a veces lo mismo con el esposo, con un hijo, con otro y con el otro, si es que tenemos muchos. Y dices, otra vez esa materia del perdón.
otra vez esa materia de la decepción, ¿cómo la paso? Y dice Dios, no esperes nada de nadie. Y dice Dios, los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Quiénes eran los enemigos principales de Jesús? Hermana Silvia. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Pues lo de su casa, pues, que a los suyos fue y los suyos no le recibieron. Y esto es lo que trae también a mí, en meditar en la palabra, que a veces pone uno sus ojos en algo que todavía no va a responder como uno quisiera a veces. Como usted comentaba, porque todavía hay limitaciones, tanto en esa persona como en mí, que nos impide dar ese extra o caminar la segunda milla. Y a veces pone uno su esperanza y sus ojos ahí, en algo que todavía el Señor va a resucitar, como lo está haciendo en mi vida, y es donde viene el dolor, la decepción, que de tu misma casa no puedas recibir lo que tú esperas. Pero pues Dios es fiel, Él nada lo detiene. Y a mí lo que me hablaba en esta parte de la palabra de la piedra esa que pusieron, que decía, bueno, nuestros propios enemigos ayudan a que todas las cosas obren para bien, para el cumplimiento de nuestro propósito. Y también me hablaba esa parte de cómo para Dios no hay nada imposible, nada lo detiene. Cuando Él dijo algo y estableció alguna promesa en mi vida, en nuestras vidas, Él lo va a cumplir. No hay poder en lo natural que lo detenga el Señor. Y eso me hablaba esa parte, el poder, la soberanía sobrenatural de Dios, que Él cuando estableció algo, estableció un plan perfecto, Él lo va a llevar a cabo. Esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo, haya dolor y es necesario la muerte, claro que sí, morir para poder resucitar en esto algo nuevo, para poder ser en las manos de Dios moldeable, enseñable, humilde, manso. Lo digo por mi persona, hermanos. Entonces, yo lo comparto esto de lo que esa piedra que estaba ahí. Dice, Señor, para ti no hay imposibles. Solo necesitamos incrementar nuestra fe en el Señor. Hay veces que actuamos con incredulidad, yo sí, porque aún mismo los discípulos, estando tanto tiempo con Él, no conocían quién era Él para ellos. Había todavía incredulidad. Todavía, entonces, a mí me habla de esto, que conociéndolo al Señor, conociendo también mis autoridades, todavía no los llego a conocer en su totalidad. Y le doy gracias a Dios por la palabra. Gracias, hermana. Bendito sea Dios. Bueno, ya entendimos, ¿verdad? Los enemigos son los de la casa. Y no solo nuestra familia natural, sino a veces en nuestra familia espiritual también nos volvemos, ¿no? Es decir, tengo un enemigo, nos queremos volver enemigos. Porque nuestras formas diferentes de ver las cosas, hace rato lo comprobamos, ¿verdad? ¿Qué opinas tú? Y una dijo una cosa, otra dijo otra. Entonces, Dios nos habla a todos sobre el mismo punto, según lo que hay en nuestro corazón primeramente, pero también según nuestro propósito. Y como no es idéntico, pues no es idéntica la percepción. Lo importante es que el fundamento siempre sea el correcto y el mismo, que es la roca eterna, nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, todo lo demás, dice, vea cada quien cómo sobreedifica. Pero el hecho de que nuestra casa natural o nuestra casa espiritual tenga dificultades y que nos afecten, no quiere decir que estemos derrotados. No quiere decir que nos pongamos en un plan de desechar a todo mundo. Porque no podemos hacer
las cosas igual que ellos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos mandó a hacer el Señor? Primeramente, a darnos como Él se dio. Y por eso la palabra dice, si quieren por ahí lo pueden buscar, dice, ¿y qué beneficio tiene pues que ames al que te ama? No hacen lo mismo los fariseos. O sea, si de verdad quieres salir de la religiosidad, tarea, ama al que no te ama. Ah, vaya que eso cuesta. ¿Por qué? Porque pues ahí no hay reciprocidad, no hay beneficio. Dices, pues que yo para qué voy a amar a este difícil. ¿Yo por qué le voy a dar algo al que no me puede dar nada? Porque esto no es un negocio, amados. Porque si no, Dios nos tendría que cobrar todo. Y decir, pues como yo te di a mi hijo, como yo te di la piedad, la misericordia, el perdón, tú me debes. Tú me debes y no te suelto hasta que no me pagues. Pero Dios dice, es gracia. O sea, fue gratis. ¿Qué es lo que diste tú en ese negocio? ¿Qué dimos tú y yo en ese negocio? De Dios dando a su hijo. Pecado, maldad, inmundicia, carne. ¿Eso es lo que yo di? ¿Di algo bueno? No. Yo le di lo peor y Él me dio lo mejor, lo más preciado, lo más amado, lo más puro, lo más bello, que es la vida del Hijo amado del Señor, nuestro Dios y Rey Jesucristo. Ahora Él es digno de toda la gloria, de toda la alabanza, y a Él estamos rendidos, a su voluntad, pero tuvo que haber un proceso, repito, así que se va a oír raro y no es masoquismo, pero disfruta tu proceso, hermana. Disfrutemos este proceso porque cuando Dios se haya glorificado, tú y yo podemos dar testimonio a partir de esto que estamos viviendo. Y también podemos dar empatía o comprensión o misericordia, como le quiera llamar, a otros que todavía están en ese proceso. Y la palabra sabia, dice la palabra, blanda, quita la contienda. ¿Sí? Pero la palabra áspera hace que haya más conflictos, lo estoy parafraseando. Y eso es Proverbios 15, 1 me parece. Y dice, la blanda respuesta. Y por eso es que nosotras somos mujeres sabias. Dios no te quiere callada o me quiere callada a mí para, que no haya problemas, no digamos nada, no, pero tienes que tener la respuesta precisa en el momento correcto. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está esa palabra? ¿La vamos a ir a traer a la casa de una hermana? Voy a aprender un canal cristiano o la radio para que ahí me la dé Dios. Está en nuestro depósito. Así que hasta puedes hacerte así, mira, hermana. Ponte ahí tu mano en tu depósito. Aquí adentrito, tu espíritu. Y actívalo. Y tienes que salir, palabra, en el momento preciso. Porque cada vez que tú y yo practicamos eso, glorificamos a Dios. Y llegado el momento, se vuelve algo automático, de tanto que hemos ejercitado la piedad. Así que tenemos muchas tareas, como tal ninguna escrita, pero sí de ejercitarnos en la piedad, sí de entender por qué estamos pasando estos procesos, de deleitarnos en el Señor, como dice su palabra, y Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Tú y yo no estamos confiando en un rey de la tierra, en un sistema político caído, de gobierno caído, donde te prometen y luego no te cumplen. No estamos confiando en un novio infiel, en un esposo infiel, que te prometió y no te cumplió. No estamos confiando en un poder humano, estamos confiando en un rey todopoderoso, que no cambia, que nunca deja de ser, que no miente, que es perfecto en todo. Y eso es lo que nos trae descanso y paz. No estoy viendo el problema, ni la situación, ni la misma muerte que está ahí alrededor tal vez.
Estoy viendo lo que Él dijo. Estoy viendo lo que está escrito. Lo dejó por escrito para que nosotros sigamos confiando y tengamos garantía de lo que Él ya dijo. Acuérdense, amadas, el propósito de Dios es lo primero. Una vez cumpliendo con el propósito, todo lo demás es una añadidura. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu propósito? A conocer más el propósito de Dios, a hacer más por el propósito de Dios, a caminar sobre lo que el Señor ha hablado de tu propósito. Si mi propósito es llevar sanidad, tengo que trabajar en esa sanidad interna. No me puedo dar el lujo no solo de enfermarme físicamente, sino de que mi alma esté enferma, porque voy a ministrar lo que hay en mí. Si mi propósito es esto, la enseñanza, yo tengo que prepararme más en el conocimiento de Dios. Y tengo que llevar las bases y ser firme conmigo primero, en no estar enseñando algo que no esté viviendo. Me voy a exigir. Si mi propósito es el estar adorando a Dios, me tengo que pulir en eso. Y no hablo solamente en un sentido estricto de práctica y práctica, sino primeramente de traer el diseño de Dios, de la alabanza y la adoración del cielo a la tierra. Si mi propósito son los negocios del reino, bueno, tengo que ser íntegro. No solo con darle a Dios el diezmo, la ofrenda, la primicia, sino con que yo tengo que servir a mi prójimo. A través de este negocio tiene que ver a Dios en mí. No tengo que ser tranza. No tengo que hacer cosas que parezcan buenas, pero en realidad son malas y hay un trasfondo ahí que yo estoy poniendo que no es correcto, un cimiento que no es correcto. Yo tengo que poner unas bases sólidas y firmes, porque si no, seré como ese hombre imprudente, ¿verdad? Que puso todo sobre la arena y llegado el tiempo, se tuvo que desmoronar todo. Depende de ti y de mí que el propósito de Dios esté bien. Ese es tu bebé, ese es mi bebé. Ese es nuestro bebé, nuestro hijito, que estamos cuidando, como cuando a los niños, creo que fue en la secundaria, ¿no? Les daban un huevito, un muñequito, en fin, decían, este es tu bebé. Y lo llevaban a todos lados y le hicieron cunita y ropita y decían, ay, no se me vaya a perder el bebé. Y bueno, era una estrategia para que vean lo que es tener un bebé, ¿no? Supuestamente, y eso que ese bebé no lloraba ni se hacía en los pañales, ¿no? Pero ese ejemplo nos puede servir para darnos cuenta que nosotras tenemos un bebé que cuidar. ¿Y qué le estamos dando de alimento a ese bebé? ¿Dónde lo dejamos? ¿Está aquí o lo dejamos allá tirado en la entrada de la casa? Ya es de ayer y se nos olvidó. Ustedes y yo no hacíamos eso con nuestros hijos, ¿verdad? Me dicen, ahí se va a acostumbrar al pañal ni nada, hay que se quede. Ah, tiene hambre, pero que ayune hoy, mijito. No, ¿verdad? Claro que no, hay, no vamos a buscar alimento, vamos a procurarlo y vaya que los bebés comen mucho y duele al principio alimentarlos y no es fácil, pero ahí estábamos, perseveramos en la idea de que está creciendo, se ve más lindo y esto no va a ser así eternamente, ¿no? Sino que va a madurar, va a crecer, ya no me va a necesitar tanto y lo estoy preparando para algo. Entonces, el propósito de Dios ahorita puede ser un bebé. Pero si tú y yo lo alimentamos, lo nutrimos, lo fortalecemos, va a llegar a ser un adulto maduro. ¿No? De nosotros depende cómo se desarrolle ese bebé, ese hijo que Dios nos dio. Porque si no lo cuidamos ahorita, que son las bases, puede morir, como nos dijo un día apóstol David, ¿verdad? Que por descuidar el propósito lo podemos hacer morir, o va a crecer con muchas deficiencias. Y cuando esté en la adolescencia, digamos, se puede revelar y se nos puede ir. Entonces, prestemos atención, tengamos cuidado y estemos atentas a lo que Dios nos habla. Por mi parte sería todo. ¿Tienen algo más que agregar, alguna de ustedes?
Creo que ya no. Hoy aprendieron muy bien. Gracias a Dios. Bueno, amadas, pues vamos a terminar entonces.